Hola, buenas noches a todos. Y ya sé que no he hecho la corrección, así que voy a hacer este vídeo para que sea la corrección del tercer examen. Mañana en clase ya preguntéis lo que queráis, e incluso tal vez reparta los exámenes, aunque tenemos 50 minutos o 45. Y además tendría que recoger los exámenes, va a ser un poco caótico. Y el martes examen de recuperación. Los que hayáis suspendido la primera evaluación tendréis solo primera evaluación, los que hayáis suspendido la segunda solo segunda, los que hayáis suspendido tercera solo tercera y los que hayáis suspendido una combinatoria, pues la combinatoria que sea. Si habéis suspendido las tres evaluaciones, pues examen de las tres. Las reglas del examen de recuperación va a ser, pues en 1 hora y media poder realizar las tres evaluaciones para los que hayan suspendido todo. Así que los que solo tengan alguna de las evaluaciones podrán tener más tiempo para dedicarle. Pero quiero que sea un examen de recuperación que más o menos entre todo y que podáis realizarlo en 1 hora y media los que tenéis las tres evaluaciones. Y poco más. Voy a hacer un repaso, no, la corrección de este examen, en el del cableado, y nos vemos mañana. Bueno, básicamente aquí os mencionaba un poquito las reglas. Hay gente que no se ha enterado de que aquí tenía que escribir el nombre. Hay gente que me ha puesto el nombre por aquí arriba. No sé por qué. No leéis lo que os ponen delante. Así es fácil timaros. Así que, bueno, básicamente aquí ponía lo de las reglas, que había que hacer en la primera parte, la parte práctica, lo del cable. El cable físico no habrá que hacerlo en el examen de recuperación, porque no va a haber tiempo, básicamente. Y para aprobar este examen de la tercera evaluación había que aprobar la segunda parte, la parte teórica. No quería que nadie dijese la combinación de colores, por si acaso. Aún así ha habido dos alumnos que no se sabía la combinación de colores. Aquí describía la parte 1, a la hora de hacer los cables. Cambié la puntuación, al final lo bajé de 8 puntos a 6 puntos. Ponía un poquillo las reglas. Indicaba que la primera parte se valoraría su valor total si solo había un intento. Si había un segundo intento se valoraba la mitad de la primera parte, y luego en el caso de que funcionara el cable pero fallaran ciertos cables por no estar suficientemente apretado, la combinación de algunos colores es incorrecta, pues bajaba la mitad de puntos. O si el plástico, se ve el puntero, ¿no? Sí, se ve el puntero. O si el plástico protector del cable no estaba apretado por el cabezal, entonces también quitaba la mitad de los puntos. Y en el caso de que no funcionara el cable, pero la combinación era correcta y el plástico estaba bien apretado, entonces la nota salía entre la mitad. Y aquí os puse una tabla, resumen, para que lo entendierais. Intento, primero, si funcionan pero falla la combinación de cables, entonces ponía la mitad de los puntos. Si funciona pero el plástico no estaba bien apretado, la mitad de los puntos. Si eran los dos, sería una cuarta parte de la puntuación de la primera parte. Si en el primer intento no funciona, pero la combinación de colores es correcta y este plástico está sujeto, pues ponía la mitad de los puntos. Y luego, segundo intento era la mitad de los puntos, que como veis eran las mismas reglas, pero ya partíais con la mitad de los puntos al intentarlo por segunda vez. Básicamente eso. Y luego ya la segunda parte, que básicamente la gran mayoría estaba recogido en los apuntes, guión, imágenes realizadas por Giga. De hecho, he sacado sus capturas para mostraroslo. Y voy a hacer una corrección rápida. Vale, primero, como os puse en las indicaciones, rodea la respuesta correcta. Solo hay que rodear. Solo hay una única respuesta, no decía nada de que se bajaran los puntos. Y en el caso de que consideres que te has equivocado y que consideres otra respuesta correcta, pues tachas la que habías rodeado al principio y rodeas la siguiente que consideres correcta. Vale, en todos los enunciados los tenía con 0,2, pero al cambiar la nota de 8 puntos a 6, pues aquí la segunda parte pasó de 2 a 4 puntos y cada una de las preguntas pasó de 0,2 a 0,4. Sé que hay dos enunciados que me dejé sin subir los puntos, que eran este el 9. Ah, no, pues ya está. Pues solo el 9 se me olvidó cambiarlo de 0,2 a 0,4, pero vamos, todos los enunciados eran de 0,4. El marrón aquí se me ha comprimido y naranja también, pero bueno, lo estoy abriendo con la web, así que no pasa nada. No es la versión que me interesa. Vale, primera pregunta, ¿cuál es la distancia máxima
teórica en metros que puede alcanzar un cable de red, que os lo puse, y en los apuntes de Giga es esta imagen que hizo él. Normalmente son 100 metros, bueno, normalmente no, a nivel teórico son 100 metros en las mejores condiciones, estirados, sin que haya campos electromagnéticos, ni ningún metal que se vaya moviendo, que genere interferencias, ni nada por el estilo. Pero en la vida real va a haber recovecos, va a haber giros, vais a torcer el cable para pasarlo por determinados lugares, etcétera, así que no va a estar en las mejores recomendaciones, en las mejores condiciones. Así que normalmente se recomienda unos 80 metros de distancia como máximo a la hora de instalar. Y yo incluso os diría, para aseguraros 100% de que no vais a tener problemas, hacer cables de como máximo 50 metros, y así os aseguráis 100% de que al menos la intensidad va a ser suficiente para llegar de origen a destino y no haber interferencias. Cada 50 metros un repetidor en el caso de que necesitéis recorrer varias distancias. Generalmente estos repetidores necesitarán electricidad, tendréis que alimentarlos. Pero bueno, eso no hace falta para este examen. Así que la respuesta correcta era 100 metros. Tenéis que rodear el 100 de aquí. Vale. ¿Qué es el cable cruzado? Pues ha habido gente que me ha respondido todas las opciones excepto la D. Pero la respuesta correcta era la opción C. Y es que hay dos pares que si los cambias consigues que la entrada llegue a ser salida en el otro extremo de tal forma que se puedan comunicar dos dispositivos extremos finales de red. Esa pregunta, así que en la 2 la respuesta es la C. Esta va relacionada con la 3 y la 4. ¿Cuáles son los cables que se utilizan para conectar dispositivos finales de red y routers a los dispositivos switches? Recordad que los switches están pensados para conectar cables directos. Entonces las respuestas son cables RJ45 directos en la pregunta 3. Porque la conexión de los pares que lleva los datos, incluso con la versión antigua, la versión RJ45 que solo tiene cuatro cables, dos pares, van conectados de tal forma que siempre el mismo color tiene en ambos cabezales, lo cual hace que el switch tenga que cambiar su forma de funcionamiento para poder operar por los pines de entrada-salida. Es decir, un dispositivo final va a tener va a utilizar un cable determinado para enviar el dato, y en el otro extremo el pin que tiene que recibir el dato va a ser el del mismo color. Por lo tanto, el switch tiene que cambiar su forma de operar con el pin para poder recibir el dato, en lugar de tomárselo como también un cable de entrada, y no podría recibir los datos. Eso ya dije que se utilizaba hace mucho tiempo y ya estaba muy obsoleto. Esto lo tengo que dar a nivel teórico. ¿Por qué? Porque a nivel práctico los dispositivos ya son inteligentes como para saber si están utilizando un cable directo cruzado, y que si detectan un cable cruzado, uno de los dos se ejecuta un protocolo y uno de los dos cambia el funcionamiento de sus pines para poder operar con ese cable determinado que se le haya conectado. Entonces ya con hacer un determinado cabezal en ambos extremos suficiente para cualquier dispositivo, que si dispositivos finales como ordenadores, cámaras web, Raspberries o incluso los Arduinos con los Ciel, cualquier dispositivo con el RJ45, mismamente videoconsolas también podrían ser, que estén conectados directamente a un switch o a un router, el mismo cable va a funcionar. Y esto lleva así 15, 20 años muy fácilmente, puede que mucho más, 25, 30 años. Así que os lo tengo que dar a nivel teórico para que conozcáis que funciona, que cómo tiene que ser la teoría. Y la teoría dice que los dispositivos de routers o dispositivos finales de red, al conectarse con un switch, tienen que utilizar un cable directo, y si se conectan directamente entre sí, los routers y los dispositivos finales, tienen que ser un cable cruzado.
Esto a nivel teórico. En la práctica ya no hace falta. La 4 es exactamente lo mismo, pero dispositivos finales de red, que si ordenadores, Raspberries, cámaras, videoconsolas, etcétera, y routers directamente, router entre router, ordenador entre ordenador en sí. Estos a nivel teórico tienen que utilizar cables RJ5 cruzados. No sé si hay alguna condición para que los dispositivos, alguna videoconsola no funcione un cable directo y necesite uno cruzado. Sé que la PlayStation 3 sí necesitaba sí o sí utilizar un cable cruzado entre ordenador y PlayStation 3 porque ellos no estaban utilizando el protocolo para cambiar los pines. Pero yo creo que ya a partir de ahí todas las videoconsolas sí que realizan el cambio. Pero estoy hablando sin saberlo fielmente. Bueno, yo creo que ya no tendría que haber problemas con las tarjetas de red que utilicen el resto de dispositivos. Así que en la 3, cables RJ45 directos, y en la 4, cables RJ45 cruzados. RJ45 directos porque van de dispositivos finales de red, de ordenadores y routers a switches, y en la 4 porque va a ordenadores y otros dispositivos finales de red y routers entre sí. Router con router, router con ordenador o ordenador con ordenador. Vale, pregunta número 5. ¿Cuáles son los pares de colores principales para llevar datos y que sean compatibles con las tarjetas de red antiguas? Si, tal y como os expliqué, hay dos pares que se encargan de llevar los datos, uno de sincronía y otro de transmisión de datos, que os lo dije un día y me parece que nadie tomó apuntes. Ni siquiera estaban en los apuntes de Giga, así que poco más puedo mencionar. Y la combinación de los pares es el naranja y el verde. Uno se encarga de realizar la comunicación, la sincronización y demás de los datos, y otro de llevar los datos, dato positivo y negativo. Veréis cables RJ45 donde solo haya cuatro cables, es decir, dos pares, que serán los tres primeros, el par naranja, y el 3 y el 6, el par verde. Veréis que tienen tres cables y el sexto. Y funcionará internet con una velocidad máxima de 250 megabits. Porque solo está utilizando un par para la transmisión de datos y el otro es de sincronía. Esto ya es bastante antiguo y ya prácticamente todos los cables RJ45 utilizan los 8 cables. Pero bien, en la pregunta número 5, el par naranja y el par verde, esos cuatro cables. ¿Qué es el PoE? Power over Ethernet. Es decir, a través del cable de red se da energía al dispositivo que sea. Esto se utiliza mucho, principalmente en cámaras de seguridad, en access point, en puntos de acceso, y no sé, alguno más así. Luego puede haber otros más dispositivos, pero principalmente esos eran los que más os encontréis. ¿Qué os dije que era? Era alimentar un dispositivo a través del cable de red. Como bien os he dicho, se puede enviar datos simplemente con un par y el otro par de sincronismo. Entonces PoE dice, si tengo los 8 cables, utilizo los otros 4 que no se utilizan para nada para enviar carga eléctrica y con eso alimentar al dispositivo. Por eso veréis dispositivos que solo con un cable de red se encienden y envían datos a través de la red. Solo tienen una velocidad máxima de 250 megabits, a no ser que hayan cambiado con los nuevos estándares y puedan enviar más datos. Y hay una cierta tasa máxima de transmisión de datos, son esos 250 bits. Entonces la cámara solo transmitirá esos 200 megabits por segundo. Depende de si comprimen la imagen o no, pueden enviar un Full HD fácilmente. No sé si llegará a superar más de esa resolución en función de cómo compriman, porque como máximo, a nivel teórico, a no ser que hayan aumentado la tasa de bits,
solo puede enviar 250 bits, que sería utilizando el estándar antiguo, solo utilizar un par para enviar los datos. Y en el caso de los access point, pues lo mismo, solo veréis un dispositivo que le va un cable de red y ese alimentará los dispositivos wifi, por ejemplo un smartphone, un móvil. Los datos de ese móvil llegarán al access point, al punto de acceso, y enviará a través de ese cable de red la información para poder comunicar el móvil con el enrutador, con el router, en nuestro caso. Pues ese access point que solo está alimentado por PoE solo tendrá una tasa máxima de 250 megabits. Todos los dispositivos que se conecten tendrán 250 megabits para enviar y recibir. Para un dispositivo bien, puede que unos pocos, pero si se conectan varios, puede no ser suficiente. Y estaría bien cambiar el funcionamiento, alimentar ese access point con electricidad externa y utilizar el cable de red con los 4 pares. Así que en la 6, que es el PoE, era el sistema de alimentación eléctrica cuya tensión y datos se envían a través de los cables de red. Hay gente que me ha puesto otras opciones. No comentaré más. De la misma forma que os he mencionado con lo del PoE, cuál es la tasa de transferencia en megabits máxima que soporta un par trenzado. Hablo otra vez de los antiguos 30 años, 25-30 años, que es el estándar antiguo básico. Ahora sé que ahora sé que hay más, ya no los manejo tantos, no los manejo tanto, pero bueno, yo me baso principalmente en lo que es ya la teoría que os tengo que enseñar. Y un par, como bien anoto Giga, solo envía como máximo 250 megabits. Así que la respuesta que voy a rodear era esta, 250 megabits por segundo. Y de la misma forma, relacionado con el 8, ¿cuál es la velocidad de transferencia en megabits máxima de un cable tradicional? Vuelvo a decir, el tradicional antiguo, el de hace ya muchos años, porque ahora esa velocidad se ha aumentado con los nuevos estándares. Y en este tendríais que haber indicado, dependiendo de la opción que hayáis indicado, multiplicar ese valor por 4, ya que de un par a 4 pares es multiplicar por 4. Así que de 250 tenéis que haber marcado el 1000. Otra pregunta regalada. ¿No ya? Novena pregunta. ¿Cuál es el motivo por el que los cables de red los pares van trenzados? Pues para evitar interferencias, como os he dicho. En una fábrica industrial donde existen robots o maquinaria pesada con metales que se están moviendo, los campos electromagnéticos para mover material pesado o incluso mover los brazos, robots, motores electromagnéticos y demás, generan mucha interferencia, pueden llegar a los cables, sobre todo si no son apantallados, no están protegidos. Esos campos electromagnéticos generarían errores y la transferencia de datos fallaría, ralentizando la transferencia de datos o incluso interrumpiéndola. Por lo tanto, como os he dicho, es importante tirar a una longitud del cable como muchísimo, 80 metros o incluso menos 50 metros, que estén protegidos, apantallados con un plástico metálico para evitar interferencias eléctricas, e incluso cada par también protegido con otra membrana metálica de plástico, dependiendo de dónde se va a utilizar ese cable de red, para evitar también las interferencias electromagnéticas. Existen distintos tipos de protección. Las de UTP que no están apantallados, no están protegidos, que son los que practicamos en clase. Pero si compráis que si estén protegidos, apantallados, STP y demás, cuando vayáis a hacer el cabezal, aparte de sacar los 8 pares de cables de red, también tenéis que quitar esos plastiquitos que protegen a cada uno de los pares o protegen a los 4 pares, el plástico duro de en medio de cruz que varios encontraron en el examen, que había que cortarlo también para hacer el cabezal, y de ahí hacer el cabezal de red. Es bastante pesado, bastante duro hacerlo, pero bueno, al menos lo haces una vez y si funciona sabes que
por medio, el cable va a estar protegido, relativamente protegido, en función de lo que se genere en esa fábrica o lugar, protegido de los campos electromagnéticos. Así que, aparte de todo eso, los pares van trenzados, porque si una interferencia llega a los cables, esa interferencia va a llegar tanto al cable positivo como al cable negativo. El mismo error producido en un signo y en el contrario genera un efecto inverso y se anula. El mismo error positivamente se va a encontrar esa interferencia con el error en negativo, y ambas desviaciones van a ser anuladas para intentar enviar el dato de forma correcta, o intentarlo. Así que van trenzados para evitar interferencias electromagnéticas. Aún así, no es 100% eficaz. Por eso también van protegidos y más. Y ya la última pregunta, que esto no es una pregunta de test, era simplemente ir marcando su lugar correspondiente, o si indicaba cuál era el cabezal que tenía que seguir el estándar T568B, por si alguien me decía cuál es el cabezal, pues el que hemos estado trabajando en la sala, y era blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul, blanco, azul, verde, blanco, marrón, marrón. Una pregunta regalada que aún así no todos lo han hecho bien. Y esta es la corrección del examen, que tenía que hacer así a mano. Y de los apuntes y guía, pues igual me he basado más en este, PoE, Power over Ethernet. Luego aquí no os puse al final tanto con los cables antiguos, el RJ9, RJ11 y más. Unos tenía solo un par y el otro dos pares para la comunicación. Aquí está la combinación, el T568B, que es el que hemos utilizado en clase. Y como veis, para saber que los cables antiguos se cambiaba de una combinación a otra para que la entrada coincida con la salida y la salida con la entrada, podéis comprobar que en los cabezales del B a la A, el par naranja y el par verde están intercambiados. Aquí en el 1 y el 2, que es blanco, naranja, naranja, veis que es blanco, verde y verde en el A. Y en el 3 y 6, que es el par verde, blanco, verde, verde, en el par A es blanco, naranja, naranja. En el resto no cambian los colores. Esa es una forma de saber cuáles son los pares que hay que cambiar y que son los que se encargan de enviar los datos o de enviar la señal. Y ya está, básicamente esto. Era todo el examen sencillo y lo que cabía en el tercer trimestre para enseñaros y para evaluaros. No puedo aumentar más ni preguntaros otra cosa. Así que esto será lo que caiga. Lo que acabo de mencionar es lo que va a caer al final en la tercera parte, la tercera evaluación del examen de recuperación. Y las otras dos podéis basaros en los vídeos para intentar repasar. Aunque me tendré que ceñir sí o sí a que se haga cada parte como máximo en media hora. Ya veré cómo lo hago. Tendrán que ser cortos y preguntar de todo. Pues nada más, suerte, intentaré publicar esta noche ya el vídeo y que mañana nos vemos para repasar. Un saludo y hasta mañana.